En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en Este Comodorense, el podcast de ADN Sur. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el momento donde estés escuchando este podcast. Y bienvenido a otro episodio, o bienvenida a otro episodio de Este Comodorense Podcast. Si hiciste la tarea y estuviste escuchando episodios anteriores, sabrás que estuvimos hablando de las tribus urbanas en Comodoro, como lo fueron los floggers, los emos y los cumbieros. Pero en esos 20 minutos no nos alcanzó para poder repasarlos a todos, por eso en este episodio vamos a desandar la historia de las otras dos tribus urbanas que para mí fueron muy influyentes en Comodoro y que no alcancé a hablar de ellas en el episodio anterior. Escuche. Tal es el caso de una, para mí, de las más influyentes en la historia de Comodoro, como lo fueron los Rolingas. Es el movimiento surgido en 1981, obviamente lleva el nombre de la banda británica Rolling Stones, cuya música inspiró a muchas bandas locales, o sea, nacionales, también comodorenses, que dieron origen a este movimiento y se autodenominaban Rolingas. Bueno, como podrán imaginarse, la palabra Rolinga viene de Rolling, de Rolling Stones. También se hacían llamar Stones, muchas veces los Rolingas, y bueno, eran fanáticos y seguidores, discípulos de bandas con movida parecida o inspirada en los Rolling Stones, pero nacionales, como Ratones Paranoicos, Vieja Loca, La 25, Jóvenes Pordioseros, Guasones, Intoxicados, Callejeros. Acá en Comodoro, por ejemplo, están los Gardelitos, 113 Vicios, como otras bandas más también, obviamente. Todas estas bandas de rock que les estaba mencionando hablaban en sus letras de vivencias de barrio simples, ¿cómo decirlo? La vida cotidiana de un laburador, de un jede, reflejadas en las letras de las canciones de las bandas más reconocidas del movimiento, que fue uno de los primeros surgidos en Argentina. Este surgió en la década de 1980, o sea, digo de los primeros vigentes. Sabemos que anteriormente hubo otros movimientos también masivos en el país, pero bueno, de los más actuales, por así decirlo, los Rolingas son los más viejos. Todo el movimiento surge en parte también de la futbolización del espectáculo musical, como pasó en Argentina, como sigue pasando y como va a seguir pasando, porque es uno, diría yo, de los atractivos que tienen los recitales en Argentina. Más que nada es el público. Y bueno, la cultura del aguante, mi banda, qué sé yo, de defenderla con puños y botellas, es parte de toda esta movida, que también tuvo su lugar en Inglaterra, obviamente no Rolingas, pero sí eran una parte de la sociedad fanática, asidua a las bandas de rock, que les gustaba generar disturbios básicamente. Pero bueno, salvando la distancia entre ingleses y argentinos, los Rolingas eran, no sé, los pibes se juntaban en la esquina a tomar una birra, a escuchar la música que les gusta y tranquilos hasta ahí nomás. Que seguían a sus bandas en todos los lugares donde podían. Esto hablando de una época en donde, por ejemplo, los Piojos, Callejeros y otras bandas muy grandes tocaban en boliches en Buenos Aires, obviamente. Después el movimiento fue creciendo y se fue esparciendo por todo el país, y esas bandas pasaron a tocar en el Monumental, en la cancha de Racing y en otros lugares mucho más masivos. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, los Rolingas, o sea, la vestimenta, el uniforme oficial de los Rolingas eran, por ejemplo, los pantalones de jean anchos y pintados con imágenes relacionadas a sus bandas. La lengüita de Start Me Up es la más, o sea, esa es la marca registrada del Rolinga. Y otras bandas también, obviamente, bueno, el ojo de Viejas Locas, el símbolo de los Piojos y otras marcas más que hicieran saber a la gente de qué bandas eran fanáticos o qué bandas seguían. La remera negra con la imagen de su banda o de un disco reconocido de su banda es otra de las prendas más identificatorias de los Rollingas. Vuelvo a mencionar, la remera negra con la lengüita de Start Me Up, no sé, la vestimenta oficial de todo este género
Su peinado era con flequillo recto, pero bien recto, con regla, mirá, no, mentira. El flequillo recto como se pueda, muchas veces se los cortaban solos y patillas largas, así como también el pelo más o menos largo, a lo Liam Gallagher, que eran de Liam. También llevaban un cirio, cirio no de Jessica Sirio, es cirio con S. Googleenlo si no lo conocen, pero lo deben conocer. También usaban pulseras, collares de distintos, o sea, de sus bandas, de qué más. Y los lucían por la calle con total orgullo de portar algo que los identifica más que nada como fanáticos de la banda de sus vidas. Ni hablar de los tatuajes. Eso, o sea, es una de las cosas que más están también. Pero los rolingas ya no abundan en la calle como lo que eran, o sea, como rolingas bien identificados, como lo hicieron en la década del 90, por ejemplo. Todo esto a partir del surgimiento de la cumbia villera en el año 2000, que tomó gran parte del sector marginal que formaba parte de esta tribu urbana. Y además, simplemente fueron creciendo, sus bandas desapareciendo. Caso Callejeros, caso Los Piojos, caso Intoxicados. Pero bueno, aún siguen vigentes muchos de ellos y obviamente su pasión por sus bandas no se les va con el tiempo, pero ya no se ven en la calle. Por ahí un recital del Indio Solari, uno de los que hacen Tandil o La Barría, aparecen todos juntos ahí, pero si no, no se suelen ver como antes. Pasamos directamente a otro movimiento muy parecido, no mentira, a otro movimiento totalmente diferente que surge de otro movimiento al mismo tiempo. Medio raro, pero es así. En el 2011, 6 jóvenes estilo One Direction formaron la banda Guachiturros, que a partir de ahí cambió la historia. Cambió la historia del país, va a decir, bueno, ponele si querés, sí, pero lograron que mucha gente se identifique con ellos, con sus movimientos y sobre todo con su música y sus pasos. Claro. O sea, yo confieso que a mí me encantaría saber bailar guachiturro. Me copa. Y bueno, loco. Esta especie de One Direction de la villa representaba el cumbiero cheto. Vieron que en el episodio anterior mencionaba que el cumbiero odiaba los colores llamativos porque estaban relacionados a los floggers. Bueno, los guachiturros todo lo contrario, aman los colores flúor. Ah, bueno. Por ejemplo, las chombas con colores llamativos y demás. Le gustaba, le gustaba, porque no es un movimiento, o sea, ya no es masivo, a eso voy, pero aún no desapareció, se sigue viendo. Les gusta vestirse con ropa identificada con la clase alta, como lo era Lacoste, que de paso los intimó para que no vistieran su ropa porque les parecía, no sé, vaya uno a saber por qué hicieron eso. Bueno, y los colores llamativos como los floggers no faltaban en sus vestimentas. Su música no era la cumbia villera, obviamente, sino la mezcla de cumbia con reggaetón para poder bailarlo más rápido, para poder bailarlo mejor. Y tenían sus pasos propios, como ya había mencionado, que eran fabricados, ¿viste? O sea, eran inventados por la banda líder del movimiento, que eran los Guachiturros. Ellos tuvieron una fama fugaz. Porque, ¿quién se acuerda hoy en día de los 6 nombres de los Guachiturros? Yo solo me acuerdo de Leito. Leito de los Guachiturros. Después, no me acuerdo ninguno más. Peleas, estafas y denuncias fueron las que terminaron con la banda, pero no el movimiento. En las calles ya se veía a los jóvenes de entre 12 y 20 años vistiendo ropas de marcas identificadas con el movimiento, viseras, piercing en los labios y cejas y demás. Las mujeres que formaban parte de esta tribu urbana no se llaman guachiturras, o sea, sí se podían decir, pero sobre todo eran las culis sueltas. Esto se va a poner feo. Que era como una banda paralela a los guachiturros, muy parecida, que imitaba toda la movida de los guachiturros. Compartían características, pero bueno, primero surgieron los guachiturros, por eso digo que las culis sueltas surgieron de ahí. Y bueno, por eso a las guachiturras, por así decirlo, se decían culis sueltas, que también tenían sus propios pasos, su vestimenta y demás marcas identificatorias. Este movimiento duró un poco más de lo que duró la popularidad de la música de los guachiturros, que fue, como decía, algo fugaz. Pero se siguieron viendo en las calles los guachiturros, e incluso la palabra guachiturro se usa para referirse a los mismos cumbieros, en una especie de prejuicio y meter a todos en la misma bolsa. Son todos guachiturros, o sea, no hay diferencia para algunos. Y además ya es parte del diccionario popular argentino la palabra guachiturro, la palabra culisuelta no se refiere más que a una tribu urbana ya, sino una forma de referirse a alguien.
O sea, cuando alguien baila bien la cumbia se le dice guachiturro. ¿Qué querés? También por haber crecido se fue disminuyendo la cantidad de personas que se identificaban con la onda guachiturra y hoy en día son muchos los que ven en sus recuerdos de Facebook fotos vestidos o siendo guachiturros y les genera lo mismo que le genera un flogger ver sus fotos viejas. Es como, ¡ja! ¡Qué pendejo! Así que nada, es parte de sentirse parte justamente de querer estar o compartir costumbres con un determinado grupo social, sentirse incluido y demás cosas que están perfecto y que están presentes en todas las sociedades. Y bueno, en Argentina se dieron estos movimientos flogger, emo, guachiturro, skater también en Comodoro. Uno de los movimientos importantes también en Comodoro fue el del skate, más o menos en el año, no quiero mentirles, 2011-2012, que se empezaron a ver tablas de skate por todos lados. Empezaron a todos tener un skate. Yo, mi grupo de amigos en ese entonces, ponele que éramos 10, 5 se habían comprado skates. No los usaron nunca más en su vida, ¿eh? Pero tenían skates porque era la onda del momento. No sé bien qué lo habrá generado. Capaz que un juego de Play, qué sé yo, que se jugaba mucho en esa época, el Tony Hawk. Pero no sé mucho más de cómo se habrá generado la onda. Sí sé que esa popularidad duró poco más de un año. No hay mucho, o sea, en ese lugar, en ese entonces digo, no había siquiera un lugar para poder practicar skate que sea destinado a eso. Se practicaba mucho en la Plaza Repsol de acá de kilómetro 3, se practicaba mucho en el centro. Hoy en día, en el propio centro, en la Costanera, hay un mini skate park, también en el Juan 23 y sobre todo el principal ahora de Radatili, que esos lugares se crearon en base a la popularidad y la masividad que tuvo ese movimiento en esa época, que hoy en día no es tanta, pero obviamente sigue estando y los que están desde esa época con el skate y eran verdaderos apasionados por lo que hacían, estaban, qué sé yo, les cautivó la actividad en el skate, no le voy a decir patineta porque me van a matar, en la tabla, hoy en día siguen haciéndolo, difunden la cultura, la subcultura del skater y lo siguen practicando, lo siguen enseñando. Un movimiento o una subcultura que principalmente se vestía con una visera ancha, con, ¿cómo se llama? El techito, que los cumbieros usaban bien curvo, bien doblado, ellos los usaban planos, los usan porque hoy en día siguen estando obviamente siempre rezagos de todas las subculturas y gente que genuinamente sentía formar parte de eso o sentía la manera de vivir de esas subculturas y obviamente siguen estando. Pantalones más o menos, no digo anchos, medio achupinados. Sobre todo las zapatillas skaters y las marcas skaters se popularizaron masivamente en esa época y era la onda vestirse con esas marcas. DC, Element, qué sé yo, Burton, también marcas que se metían ahí que eran más ¡Alta llanta! de snowboarding, bueno, que se metían ahí. O una marca reconocida de tiendas en el centro también que vende todas estas prendas. Las zapatillas skaters se volvieron la sensación. Todos queríamos tener zapatillas de skater o todos teníamos zapatillas de skater porque nos gustaban y después nos damos cuenta, che, son skater. Y uno dice, ah, bueno, qué sé yo, me las compré porque estaban copadas. Las remeras, los buzos largos, o sea, los buzos de uno o dos talles más que el que usabas originalmente. Todas estas prendas eran identificatorias del movimiento skater. Se podría decir que antes todos éramos skater por cómo nos vestíamos. Porque bueno, era la onda del momento. Este surgió más o menos también al mismo tiempo, más o menos que los guachiturros, 2010, 2011, 2012. Y hoy en día obviamente sigue estando presente en los lugares donde se practica skate, que ya los mencioné anteriormente. Pero ya no son masivos como lo llegaron a hacer en cierto momento, que les juro que todos querían tener su skate. Y yo los pedía prestados para tirarme la bajada del barrio, nada más, sentado. Nunca me subí un skate parado. El miedo que tenía de irme de costado y romperme la cabeza, increíble. Por cierto, si andan en skate, preferentemente usen casco y protección porque se caen y su huesito no las cuenta. Hay amigos que les pasó eso, tengan mucho cuidado.
Con esto terminamos este repaso de todas las tribus urbanas principales que tengo idea que tuvieron una mayor masividad, repercusión en Comodoro Rivadavia. Sé que muchos de los que están escuchando este podcast formaron parte de alguna de ellas, y si no, lo hicieron de otras que me habré olvidado, pero todos en algún momento quisimos formar parte o ser parte de algo, sea de alguna organización, de alguna, como digo, tribu urbana, de algún sector de la sociedad. Todos en algún momento lo hicimos o lo quisimos ser, así que por favor no lo quieran negar. Y los invito a que me dejen sus experiencias y si quieren, si se arriesgan, si son copados, si se la bancan, fotos siendo lo que hayan sido. Floggers, emos, skaters, turros, rolingas, lo que sea que fuera. Fotos siendo lo que quieran ser o lo que hayan sido. Y experiencias en Comodoro Rivadavia, sobre todo lo que fue esta época que, como verán, en la mayoría de las tribus urbanas abarcaba un rango de edad de los 12 a los 23, 24 años, que es la época en donde más buscamos una identidad. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Bueno, gracias por estar del otro lado como siempre y los espero en el próximo capítulo de Es de Comodorense Podcast. Rock and roll. Gracias por acompañarnos en Es de Comodorense. Soy Elias Barakian y podés seguirme en www.adnsur.com.ar.